Dios te bendiga, amigo o amiga que me estás viéndome en esta mañana o tarde o noche. Eh, este video lo estoy haciendo con la finalidad de que tú el día de hoy escuches la poderosa palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios del que te voy a hablar. Amén. El día de ayer he estado sintiendo hablar este tema del día de hoy, de lo que te voy a hablar. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios vino y murió en la cruz del Calvario. Y antes de su muerte, Jesús nos habló de un tema muy importante, que Él iba a morir y también a resucitar e ir a la diestra del Padre allá arriba en los cielos, y de ahí Él un día iba a regresar. Amén. ¿Y dónde nos habla ese texto bíblico, esa palabra de Dios? Pues nos habla en Mateo, nos habla en Marcos, ¿no? Marcos capítulo 13, vamos a leer, amén. Dice, leemos siempre la palabra del Señor con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Vamos a leer. Capítulo 13 dice, ¿no? De Marcos, Jesús predice la destrucción del templo. 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. ¿Y cómo nos habla de las señales antes del fin? Nos habla antes de su venida, dice. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Santo Jehová. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y eso se está haciéndose hoy en día, ¿no? En todas las redes sociales podemos ver que se está predicando la palabra de Dios. Amén. Y dice también, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿Ves? O sea, el Espíritu Santo en ese momento, cuando va a haber esa persecución a la iglesia, el Espíritu Santo les va a dar la palabra exacta de cómo deben de responder, ¿no? Nosotros no podemos responder palabras como querramos, sino en ese momento cuando haya persecución a la iglesia, el Espíritu Santo nos va a dar palabras de cómo responder. ¿Qué más nos dice? Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará la muerte al hermano. ¿Ves? Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Que perseveremos hasta el fin para que seamos salvos. ¿Qué más nos dice? Versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Dice, ¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, ¿verdad? Dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, dice, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Santo Jehová. Amén. Dice, ¿qué más? El versículo 20 nos dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Usted se ha dado cuenta que estos últimos días lo notamos, los días más cortos, los horarios más cortos? Notamos como que ya el mes ni es ya mes. Antes todavía se sentía que era un mes, ¿no? Pero ahora no, parece que los días pasan más rápidos y se está cumpliendo. Y esa es la palabra de Dios, que ya Cristo viene pronto por su iglesia, a recoger a su iglesia. ¿Qué más dice? El versículo 21 del capítulo, estamos leyendo Marcos, capítulo 13 del versículo 21. Estamos en el versículo 21. ¿Qué más dice? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, ¿verdad? ¿Y cuál es una de las palabras del Señor más claro que también nos dice? ¿Cómo tú puedes reconocer a un hijo o a una hija de Dios verdadero? Porque en estos últimos tiempos se van a levantar falsos cristos, porque los hay, que aquellos dicen que yo soy el Cristo, que el Señor los reprenda, que no lo son, ¿no? Están confundidos, engañando a la gente. Por eso usted tenga bastante cuidado. La palabra del Señor está diciendo, ¿cómo tú puedes reconocer a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios? Por sus frutos. Porque no puede dar un fruto bueno, frutos malos. Por eso hay que conocerlos. Amén. Tiene que dar conforme a la palabra de Dios. Tiene que vivir conforme a la palabra de Dios para que le creamos que sí es o no es. Amén. Dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo será? Dice, la venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El sol se ha oscurecido, la luna, como dice, ¿no? El sol se ha oscurecido y la luna ya no da su resplandor, lo seguimos viendo. Entonces esos falsos cristos que todavía que están ahí diciendo que son cristos, que el Señor los reprenda, nada más que son unos mentirosos, engañadores. Amén, no te dejes engañar, el enemigo te puede engañar, que el Señor los reprenda. Por eso lee la Biblia, amén. ¿Qué más dice? Muy bien, yo creo que ya el tiempo se me está acabando. En el siguiente video donde voy a leer ahorita, voy a hacer este tema de la venida del Hijo del Hombre. Amén. No te pierdas la segunda parte de este video. El tema va a ser la venida del Hijo del Hombre. Amén. Jesucristo el Señor va a venir, como dice la Biblia, ¿no? Dice que cuando se oscurezca el sol y la luna no dé su resplandor, ¿no? Algo maravilloso. Vamos a leer, amén. La segunda venida vamos a leer. No se pierda. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Amén.